buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Ventaja Sostenible, el podcast y programa de sostenibilidad o sustentabilidad, y con el cual nos da muchísimo gusto tener a un invitado desde el sur, un lugar muy al sur del mundo, en Santiago de Chile. Héctor, bienvenido a Ventaja Sostenible. Cuéntanos de ti, por favor. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, digamos, y por esta conexión desde tanta distancia, pero bueno, gracias a la tecnología podemos estar conversando frente a frente prácticamente, así que nada, muchas gracias por la invitación. Te cuento un poco quién soy yo, digamos. Bueno, soy periodista, más que periodista me considero un comunicador por esencia, me encanta todo lo relacionado con comunicar. eh, de formación periodista, también he estudiado divulgación científica, por ahí viene mi amor o mi pasión por el mundo de la comunicación hídrica. Anteriormente estuve vinculado a la comunicación de los océanos, eso fue ya hace aproximadamente 10 años y lo hice por 7 o 8 años, así que nada, pues en algún momento me topé con el mundo de la gestión hídrica, me di cuenta que tenía conciencia, pero como un ciudadano común y corriente, pero me di cuenta que en el ámbito de las comunicaciones había mucho por hacer, digamos, la gente ignora muchas cosas, da por sentada muchas cosas. Afortunadamente en Chile el agua está prácticamente disponible en todos lados, entonces como decimos en Chile, mientras salga agua de la llave o de no sé, en otra parte del mundo recibe otro nombre, El grifo, la el llave, grifo, correcto, sí. la gente no toma conciencia. Entonces me di cuenta de que había un mundo en el cual yo podía colaborar desde mi expertise y que al mismo tiempo me resultaba sumamente atractivo porque uno de los propósitos de mi vida, tanto lo personal como es lo profesional, es tratar de aportar de alguna forma, desde mi profesión, creo que la palabra educar quizás es un poco pretenciosa, pero informar de manera didáctica para que la gente pueda entender lo que ocurre en el mundo, porque si se lo explicamos de manera muy técnica, con ejemplos poco aterrizados, la gente finalmente no entiende y si no entiende no puede participar del debate, del diálogo, de las conversaciones y de las decisiones. Entonces, eso es lo que me mueve. Ojalá que cada vez más gente en Chile se informe y del mundo de la situación de sobredemanda y escasez hídrica. En Chile ya atravesamos una sequía que tiene aproximadamente 15 años. Entonces creo que hay harto por hacer y yo estoy desde mi trinchera tratando de aportar lo que más pueda. ¿Y dónde identificaste sobre todo esta sequía? ¿En qué región de Chile? ¿O dirías que es generalizada? La sequía, bueno, la geografía de Chile es muy extensa y por lo tanto muy distinta. Y tiene distintos, valga la redundancia, impactos, digamos, en algunas zonas, como en el norte de Chile, se aprecia con Claridad, mayor ¿no? agresividad. Claro, Mm, hay una zona de Chile que se le llama el norte chico, donde, por ejemplo, los crianceros, la gente que ve ganadería, tuvo que simplemente terminar su actividad. No hay alternativa. En la mm, agricultura han debido o moverse un poco más al sur en esa zona o cambiar el tipo de cultivo, digamos. mm, Así se ve bien duro en el norte. mm. En el centro sur hay mayor disponibilidad y creo que la tarea que están abocados las autoridades, también las empresas y la academia en este momento, en esta zona del país donde estoy yo, que es el centro hacia el sur, es poder optimizar el uso porque el recurso aún está disponible, digamos. Hay que aprender a gestionarlo de manera más eficiente. Entonces te podría decir que en general en Chile se ve en todas partes, incluso en partes que son muy al sur, donde tú dices, oye, acá hay mucha agua, no, pero tiene que ver con factores estacionarios, quizás, por ejemplo, en esta época hay lugares que durante el año tienen, supongamos, 10.000 habitantes, pero en el verano, que son turísticos, tienen 30.000 habitantes. Ujú. Entonces ahí se provoca un tema con el agua, digamos, la huella hídrica turística, que por ahí he leído sobre ello. Sí. Entonces, claro,
todo depende del momento y del lugar. Claro, que siempre están cambiando, ¿no? Sí, y que la gente en general, siento que en Chile están muy preparados para hacer muy rápido un cambio, ¿no? Se preparan bastante para, digamos que no les crea ningún problema cuando algo sucede y saben actuar rápido. Es la impresión que tengo. Es una, es una sociedad que se enfrenta a muchos retos geográficos, ¿no? No solamente el tema del agua, sino los famosos incendios, los terremotos, ¿no? Los tsunamis que pueden de repente Tsunamis. desarrollarse también por esta extensión tan larga de costa. Y bueno, yo me quedo impresionado, impactado de que también para llegar a la Antártica hay que pasar por Chile si se quiere llegar por ese lado al cono sur, ¿no? A la parte ártica. Entonces es muy interesante todo lo que ofrece Chile, toda la infraestructura que hay y cada una con sus retos. Aquí sería la pregunta, em, ¿tú dirías que tecnificar, como dijiste, la agricultura, tecnificar las, las plantas de agua potable o de agua servida, es lo que nos puede sacar adelante o es más también una lucha entre la tecnificación y la educación en tu experiencia? ¿Cómo ayuda la tecnificación y cuánto ayuda la educación? Sí, sí, sí. Mira, el tema de la tecnificación y la digitalización tiene, como te decía, un poco que ver con el... Hay una persona con la cual yo trabajo hace un par de años que sabe mucho y yo aprendí un montón de él, que se llama Emilio Lajara. Y él siempre sostiene que los problemas del agua son locales, digamos. Entonces, creo que, y también por lo que puedo conversar con distintos actores del ecosistema, es que no hay que descartar ninguna solución de plano, sino que hay que ver cómo son sostenibles y son apropiadas para cada zona. En Chile, en la segunda región, hay una ciudad que se llama Antofagasta. Esta ciudad, hoy en día, el agua potable proviene 100% de agua desalada, Ujú, ¿ya? En ese ujú, contexto, esa solución tecnológica es, no sé si útil, quedamos cortos, yo diría que es la más óptima, es lo mejor para esa ujú, zona. Sin ujú, embargo, en esta zona donde estoy yo, centro-sur, donde está el fuerte de la agricultura chilena, por ejemplo, la tecnificación en el riego, el reuso de agua, digamos, que se pueda tratar y que se pueda ocupar para riego, no solo para riego agrícola, sino también para regar parques, qué sé yo. Creo que son elementos necesarios que tienen que ver con la tecnificación y la digitalización. En cuanto a la educación, creo que estamos muy al debe. Hace algunos meses terminé un diploma en recursos hídricos y resulta que en algún trabajo busqué información sobre la educación, sobre los planes escolares en Chile, qué dicen del agua. Y encontré un trabajo, digamos, donde alguien se refería a que había como un párrafo, que era súper amplio y que no había mayor información. Conversé con profesores en Chile de educación media, el ramo que ve eso, la materia que ve eso es historia y geografía, y me dice, mira, en realidad no hay mucho, o sea, yo lo hago porque tengo cierta conciencia, pero no está establecido en los planes. ujú, Bueno, y más allá de la educación formal, que como te acabo de comentar, no está muy estipulado, en cuanto a la educación como general, a una cultura general, ujú, tampoco. La verdad, como te lo decía ujú, antes de estar al aire, la gente, hasta que no deja de salir agua, la gente no ve el problema. ujú, Gente ujú, aún, hay gente que se ujú, lava los dientes, por ejemplo, que se cepilla los dientes en la ducha, o sea, una cantidad enorme de agua para hacer algo que puede hacer con un vaso de 200 centímetros cúbicos, digamos. Entonces, falta, en el tema de la educación, creo que es fundamental, falta intervenir aún más en las comunidades, en la comunidad escolar y que existe una cultura hídrica que ujú. creo que no la tenemos, la verdad. Sí, y el gran reto es cómo lograrlo, ¿no? Si estamos a tal distancia y nos podemos comunicar, pues cómo no nos vamos a poder comunicar
desde Antofagasta hasta Punta Arenas, ¿no? Debería ser algo muy relativamente posible, ¿no? sin Y duda. pues ahí es donde está la gran pregunta, el reto. Y creo que al final es gracias a personas como tú, Héctor, que se puede, que gente, más gente como tú actuando en la medida en que estamos activos, ¿no? Porque tenemos solamente dos manos y una cabeza, entonces lo que podamos aportar al final, pues ya mejora la situación. Creo que el problema sería quedarse con las manos así cruzadas y observando, ¿no? Entonces, yo te felicito de entrada por esa hambre de dar el conocimiento, de extraerlo. Yo he tenido la gran oportunidad de estar en Chile y sí me quedé, eh, pues sí, con un gran sabor de boca en general, estando en Chile o incluso pasé también por ahí por Argentina. El agua del grifo de la llave ahí está, ¿no? Y se puede consumir. Eso es un gran avance que en otras regiones en Latinoamérica no lo tenemos. Y eso ya Tal es cual. un gran reto, pero es algo que hay que cuidar. Te une, por Eso es ejemplo, algo ahí que se ve como natural acá en Chile, no lo valoramos. y no se Pues si toda la valora, vida el no agua ha se habla salido. del grifo. Y sí, yo me quedé, ¿se puede tomar aquí en Santiago el agua? Y me decían, sí, claro, como algo muy natural. Y Sí, claro. yo nací en Ciudad de México y es desde que yo tengo el uso de conciencia, decimos así, desde que soy niño no se toma el agua de la llave porque te puede dar una enfermedad, no mortal, ¿no? Pero te enfermas del Claro. estómago. Ujú. Entonces, sí hay cosas que hay que hablarlas y pues cuidarlas. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el ramo de los niños de primaria, secundaria? ¿Tienes alguna historia que nos pudieras compartir? Si sabes de esos jóvenes, si están aprendiendo algo de temas de Sí, cuidado del yo, agua. como te comentaba, es más tiene que ver con iniciativas de los docentes, propiamente tal, el profundizar o no en estos temas. Lo básico es que los niños entiendan el ciclo del agua, digamos, que algo que yo me he dado cuenta que ni siquiera los adultos entienden. Ujú, ¿De dónde viene el agua? O también cuando le llegan las cuentas de agua, qué sé yo, están muy caras, qué sé yo, si el agua viene de la cordillera. Bueno, es todo un proceso y el agua que nosotros ocupamos también pasa por un proceso que no es barato, digamos. Pero volviendo a lo de la educación, sí, claro, yo diría que no quiero mirar en menos el esfuerzo del sistema educativo. Entiendo que va evolucionando y a medida que estas problemáticas van adquiriendo visibilidad y urgencia, estos temas van siendo abordados, digamos. ujú, ¿Ya? Pero también hay mucho, por suerte, creo que Chile es un país lleno o con mucho divulgador, no quizás precisamente en el tema del agua, pero sí en temas que se topan, que tienen que ver en algún punto con el agua. En Chile, por ejemplo, hay una asociación de periodistas y comunicadores de ciencia que se llama CHIPEC. Yo soy parte de ellos, digamos. Y en ese mundo al menos convivimos mucha gente interesada en divulgar y se ven esfuerzos, digamos. Acá también hay algo que se llama el Congreso Futuro, que es una actividad que se hace, creo que en enero, todos los años, y que se hace de norte a sur, y ahí hay muchas charlas de distinto tipo, digamos, dentro de los cuales también año a año se van incorporando cada vez más temas relacionados con el agua. Voy a compartir la pantalla. Tú de la misma manera, siéntete con toda la confianza de hacerlo. Yo ahorita estoy compartiendo para los que nos escuchan. ¿Será este congreso el que estás mencionando? Exacto. Mira, Congreso Futuro. Bueno, pues nosotros no somos patrocinados por ningún tipo de Congreso Futuro, ni del pasado, pero estamos aquí poniendo la información y la vamos a poner en la descripción del video para que la gente que esté interesada pueda asistir, ¿no? Sería un gran Sí, logro. consiste Ujú, en charlas presenciales a lo largo de todo Chile, pero también la mayoría, o yo diría que lo transmiten online incluso. Está todo disponible para poder ver los videos, hay temas muy diversos relacionados con la ciencia y con el futuro, digamos, como su nombre lo dice.
¿Cómo Ujú, vamos a enfrentar el futuro a través de las soluciones ujú, que está desarrollando la ciencia, la tecnología, qué sé yo, la ujú. sostenibilidad? Ah, está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el sitio. Pues muy Es bien. muy concurrido, la gente participa mucho en esa experiencia. Ujú. ¿Ya? Sí, como dices, creo que además usando un lenguaje mucho más terrenal, si me permites la expresión, no tan técnico, es más fácil. Tengo la anécdota de alguna vez, yo en mi trabajo tengo que asistir a veces a ferias y estás ¿Ya? en contacto con muchas personas, ¿no? Y recuerdo alguna conversación con alguien que pasaba, que le dije: "¿Y tú cuando estás en el baño, pues te rasuras, ¿no? O te lavas los dientes y todo se va junto por ahí, ¿no?". Dice: "Pero has pensado que a dónde se va esa agua". Y hay gente que no lo razona, o sea, simplemente lo da por hecho, ¿no? Y pues eso se va por un tubo, llega a una planta de agua residual, o primeramente a una estación de bombeo, tiene que llegar a la planta, y en esa planta hay una cantidad de procesos de mayor o menor capacidad, tanto energética como de limpieza biológica, que pues van pasando las etapas y se va limpiando el agua, ¿no? Entonces Sí. sí, de hecho también sería interesante compartirlo. Te digo, tú comparte cuando gustes. Yo cuando crecí en la Ciudad de México, era muy cercano, un tiempo viví en el Cerro de la Estrella, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y cuando uno ve, eh, espera, ujú, es una zona en, en una parte que se llama Iztapalapa, en la Ciudad de México. eh, Aquí, porque no sale aquí. Te puedo decir que aquí hay una planta de agua potable grandísima. Y yo la fui a visitar hasta que, puede ser esta, mira, ves, yo la fui a visitar hasta que fui a la universidad. Antes no me paré nunca ahí, nadie me dijo nada. Y pues no, tampoco puedo decir que desde niño me interesa Claro. el tema del agua, pero mira la relevancia que cobra, pero en esta masa de zonas de habitación, pues lógicamente que se pierde. Pero yo lo que te puedo decir es que este es de agua potable, no de agua residual. Hay un montón por toda la Ciudad de México. Ahora, Me hablando de imagino. Chile, yo recuerdo haber visitado la planta de Riles, ¿no? Se llama, creo. Puede ser. Se llama así. ¿De Ah, qué compañía sanitaria? de aguas andinas. Agua Andina. Ocho aguas. Bueno, acá pasa algo respecto a lo que a lo que estábamos hablando sobre un poco la desinformación o la ignorancia. Por Ujú. ejemplo, yo vengo de una ciudad que está a 264 kilómetros al sur de Santiago, que se llama Talca, donde el agua, la Ah, gente Talca, dice: "Oh, el claro. agua es dulce, el agua es dulce". Lo que pasa es que el agua es Talca. más blanda ya. Y acá Ujú, en Santiago el agua es más dura, es más amarga. La gente ujú. cree que ese sabor, ese amargor, proviene del cloro que le ponen al agua. No. Y no, claro, y tiene que ver con los minerales de donde proviene finalmente el Ujú, agua, digamos. Entonces, a ese nivel es la falta de conocimiento, digamos, de cosas, como te decía ujú, anteriormente, el ciclo del agua, por ejemplo. La gente no sabe que ujú, finalmente las nubes, el mar y todo eso, o también se habla ujú. mucho, por ejemplo, de que el agua se pierde en el mar. Se desconoce Se que pierde, ajá, los ríos cierto. aportan nutrientes, que finalmente es un ciclo biológico, climático, que es un ciclo virtuoso, digamos. Entonces, nada, po, Ujú, tratamos acá, como te decía, de poner todos esos temas sobre la mesa a través de el periodismo, digamos, escribiendo notas interesantes, tratando de que salgan la mayor cantidad de medios de comunicación posible. También yo trabajo mucho en LinkedIn
con posteos permanentes, con un newsletter donde solo me refiero a la gestión hídrica en todas sus dimensiones, con este afán que estamos conversando de poder informar, no solo, no desde un punto de vista crítico, terrible, es urgente, pero hay, creo que la urgencia o cuando tú comunicas las cosas y la gente queda tan impactada se congela, digamos, no invita a la acción. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo? No evado la urgencia, no evado el problema, pero me centro en las soluciones. En que en todas partes de Chile o en todas partes del mundo hay gente con ganas de desarrollar, salir adelante de manera sostenible. Eso es lo que me mueve en gran parte, digamos, que es comunicar las soluciones que se están desarrollando, a veces con muy poco capital, a pulso, como decimos en Chile, con harto esfuerzo, digamos. Claro. Creo que eso es relevante igual, hablar de las soluciones. Fíjate que yo ahora ya tengo bastantes años viviendo de este lado del mundo y algo que me impactó viendo crecer a mis hijas, cuando iban en la primaria, vamos a decir con 6 7 años, las llevaban de la primaria a la planta de tratamiento de agua potable y de agua residual. Y eso yo me quedé, puta, si a mí me hubieran dado eso, pues, o sea, te cambia la Sí, perspectiva por de a supuesto. dónde Sí. va y de dónde viene el agua, lo que estás mencionando. ¿Por qué sabe aquí más dura? ¿Por qué sabe aquí con más cloro? ¿Por qué sabe? Porque el agua viene realmente sí, de los ríos y de los mares o de las montañas, pero lleva un tratamiento, ¿no? Y luego se entuba, y luego ve tú a saber los tubos, cuántos años tienen en Talca, cuántos tienen en Ciudad de México, etcétera, etcétera. O sea, Y que los niños entiendan que el agua hay que cuidarla porque son la fuente de vida de nuestro planeta y no porque la cuenta va a salir un poco más cara, digamos. Ese no es lo que nos tiene que llevar a cuidar el agua, a ser responsable. No es que después a fin de mes los padres van a tener que pagar mucho dinero, sino que finalmente nosotros a nuestra edad estaremos en la mitad de nuestro paso por la Tierra, pero son las nuevas generaciones las que deben recibir un lugar cómodo para poder seguir viviendo y pasarlo bien, qué sé yo, desarrollar sus actividades, qué sé yo. Y bueno, los adultos tenemos que, en el fondo, educar a nuestro círculo, digamos, para que haya mayor responsabilidad en ese sentido. sí, porque por un lado también estaba esto del seminario o congreso que Un mostrábamos, congreso futuro. pero ahí ya no van niños, ahí ya no va, ahí va gente profesional, ¿no? Entonces ahí la conversación tiene un salto que nada que ver con las generaciones de los jóvenes. O sea, a mí lo que me impacta es dónde empezar, ¿no? O sea, sí, lógicamente tienes que empezar con los profesionales, pero al mismo tiempo con los jóvenes. Entonces hay que, quizá es algún tema por ahí a, a proponer, a revisar, a darle De también todo su dice, espacio. digamos, como te comenté, bueno, yo estudié divulgación científica, estuve viviendo un año en España con mi familia, allá estudié divulgación científica. Y además acá también me he vinculado mucho con unidades de transferencia tecnológica, qué sé yo, y la gran apuesta siempre es por los niños, es donde hay mayor espacio para permear con los cambios, digamos. El adulto, mientras más adulto, más difícil que cambie sus hábitos. En cambio, un niño todavía se puede moldear y un niño también es muy posible que pueda empujar a su familia o a otros adultos, Ujú, porque el ujú, niño tiene menos filtro, digamos. Puede ser, ujú. eso que está haciendo está mal, no se hace, emplaza al adulto y el adulto dice, chuta, un niño pequeño tiene Exacto. esta conciencia y yo no estoy haciendo nada. Entonces, claro, yo creo que mm, creo que yo me esfuerzo por tratar de bajar lo más posible la edad donde intervenir, digamos. He hecho algunas charlas tanto para gente adulta como gente más pequeña y lo hago con mucho gusto en colegios, que sé yo, creo que vale la pena más allá de un rédito económico. Las preguntas que salen además son súper interesantes, o sea, cosas Me que imagino. conversar con niños es muy divertido, muy cosas que nosotros como adultos no nos preguntamos y a veces salen temas muy entretenidos con ellos. Sí, incluso los maestros, las maestras se pueden aprender algo ellas cuando llevan a todos los chiquillos, ¿no? Por decir,
algo, ¿no? Qué Sí, bien, sí. qué bien. ¿Y cómo fue, por ejemplo, en ese sentido, cuando estabas en España, cómo fue llegar a ese curso? ¿Qué tan complicado fue? ¿Cómo sentiste el choque de al que son tan parecidas las culturas, se habla el mismo idioma? ¿Cómo fue ese encuentro para ti? ¿Cómo fue vivir allá en España? ¿Nos quieres contar un poquito? Fue, bueno, fue Relacionado con la fascinante. sostenibilidad. Ujú. Fue fascinante, sí, sí. Yo era el único comunicador en un mundo donde eran biólogos, qué sé yo, eran científicos que querían aprender a comunicar. Ujú. Y bueno, y el convivir con ese mundo, digamos, fue súper interesante porque yo asumía que estaba un poco habituado. Yo comunicaba y en cierta forma divulgaba, pero eso fue más aprender sobre divulgación pura y dura, y es más que escribir notas de prensa, digamos, hay un montón de otras herramientas, se puede divulgar a través de aplicaciones de realidad virtual, a través de juegos, Mm, a través de una página web, qué sé yo, obras de teatro, o sea, hay una gama, digamos, sí, es verdad. en esa época, porque esto fue el 2019, 20, el podcast ya estaba instaurado, pero diría yo que al menos en Chile estaba como tomando, estaba pasando a ser importante. En España Claro. creo que también estaba, porque claro, entrega esto de que tú te puedes estar haciendo otra cosa y puedes estar oyendo, digamos, no necesita total atención. Sí. Ya, entonces, sí, fue súper entretenido, tuve la oportunidad de colaborar ahí en la productora de un profesor que era el director de la carrera, que es un divulgador muy reconocido también en España, que se llama Luis Quevedo. Ah, mira, qué bien. Eh, sí, Qué bien. aprendí mucho de Luis, un tipo súper generoso, Ujú. y también motiva, digamos, el ver a alguien con ese impulso, motiva a uno a tratar de hacer lo mismo, y fue sumamente enriquecedor la experiencia, además que o nos agarró la pandemia ya, entonces Uf, se hizo, uf, se hizo qué todo más fuerte eso. complejo, digamos, Ujú. pero fue una experiencia tanto en lo profesional como en lo personal súper enriquecedora. O sea, acá Sí. decimos, no sé si eso se dice en todas partes del mundo, lo que no te mata te hace más fuerte. Y Ujú. acá fue tal cual, digamos, solo Definitivo. personas más fuertes después de eso, de esa experiencia. Y sí que cambió el mundo, ¿no? A partir de ese año 2020, yo siento que nos hemos vuelto otro tipo de sociedad y este tipo de conversaciones se volvieron el día a día y ya es así todo, ¿no? Me parece. Ya a nivel personal ya no necesitas estar siempre sentado en la oficina con el compañero de trabajo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo híbrido o desde el 100% remoto, digamos. Lo que yo hago es una de las cosas que creo que es comunicar o el periodismo, que se puede hacer perfectamente desde tu hogar. O sea, es parte de las cosas positivas que yo creo que dejó esta Mm, capacidad de poder adaptarnos. Yo empecé trabajando en 2017 desde la casa y al principio la verdad que trabajaba mucho más que cuando estaba en una oficina, porque ujú. tenía el computador prendido y pasaba, había un email, me sentaba y esa sentada podía durar 1 hora, 2 horas. Después uno va adquiriendo hábitos que son mucho más sanos, digamos, que es poner, qué sé yo, plazos para poder descansar, plazos para poder hacer un alto, tomar un café. Sí, Digamos, hemos ido aprendiendo a convivir con lo que fue la pandemia y yo creo que hay cosas buenas como esta, que te permite estar a la mano, ir a dejar a tu hijo al colegio, llevarlo al doctor en un horario, digamos, posible y que todo lleno. no a las 6 de la tarde cuando está todo el mundo en las autopistas circulando, donde demora 2 o 3 veces más lo que demoraría a las 11 de la mañana, por ejemplo. Entonces, Ujú, ujú. nada, creo que eso es algo muy positivo que quedó y que ojalá no se pierda. Sí, es verdad que para mí también ha sido un gran cambio el 2020. Qué bárbaro cómo se movieron las cosas. Y para bien, yo coincido que fue para bien, aunque sí, siempre te encuentras alguno que reclama algo. Em, ¿Cuál es tu manera más importante o la
forma en que más te gusta comunicar? ¿Por internet o haciendo congresos o asistiendo a reuniones? ¿Cuál es tu manera principal? Mira, en ese sentido, claro, yo no sé si tengo una fórmula predilecta, una fórmula favorita. Yo creo que mientras más herramientas tenga para llegar porque además son distintos tipos de público, distintas edades, distinta formación. Entonces, bueno, lo que yo hago más o menos va desde el desarrollo de notas periodísticas, es decir, yo trabajo con instituciones, con empresas o con profesionales del mundo del agua que quieren mostrar lo que hacen. Eso es muy importante, que tengan ganas de hacer, porque el trabajo no depende 100% de mí, tiene que haber una colaboración mutua. Me junto con ellos, vemos los temas, a mí cuando me parece interesante me la juego siempre por llegar a un acuerdo, cuando veo que lo que queremos contar o lo que quiere contar tiene potencial y me resulta interesante, me la juego por llegar a un acuerdo. Eh, y vamos contando en diversos formatos, digamos. Suelo hacer notas como la de los periódicos, digamos. El periodismo corporativo ya no abre ninguna puerta. Para eso hay que pagar hoy en día, donde tú vas y muestras lo que tú haces en el título y la solución eres tú, todo tú, eso ya no, nadie lo toma a menos que uno pague. Es una Ujú, forma. Vamos a ujú, los diarios, buscamos el lugar que sea pertinente para que la gente pueda leer esta ujú, información, digamos, involucramos a otras personas, ujú, alguien, algún científico, alguien de una comunidad que se vio beneficiado con el... Trato de incorporar diversas miradas y eso lo hace mucho más cercano para quien lo lee. Otro canal que ocupo, el tema de las charlas, digamos, como te comenté hace un rato, me gusta hacer charlas sobre distintos temas relacionados con el agua, desde lo más básico a algunas cosas más específicas. También ocupo mucho LinkedIn, digamos, ujú. posteo permanentemente solo temas relacionados con el agua. Tengo un newsletter que se llama Comunicar el Agua, que a Ujú. todo esto publico todos los martes, pasando el aviso. Muy bien. Y Sí, claro. estuve trabajando en un tema, estoy trabajando en un tema que me pareció súper interesante a todo esto, a propósito de la misión Artemis 2, que tuvo que retrasar sus pruebas, digamos, por el exceso que hay de frío en Florida. Y me pregunté, bueno, ¿cómo anda el agua? ¿Cuánta agua utiliza un viaje? ¿Qué sé yo? Entonces estoy explorando esa idea a través de mi Buenísimo. newsletter, Buenísimo. para hablar un poco de toda el agua que se ocupa que se ocupa para ir, y con una comparación, por ejemplo, con Apolo. Así solo para dar un dato, llevaba Apolo, la última misión que fue a la Luna, o que orbitó a la Luna, ocupaba muy poca agua, llevaban lo básico como para beber, digamos. Ahora no recuerdo exactamente cuánto es lo que ocupan, pero además de para beber, se ocupa para otros procesos de enfriamiento, qué sé Uy, yo. sí. Y la misión que le sigue al Artemis 2, que es Artemis 3, va, las otras misiones fueron al ecuador de la Luna. Esta va al Polo Sur. ¿Por qué? Porque en el Polo Sur hay agua en forma de hielo. O sea, está muy vinculado al tema Ah, de estos viajes espaciales, el tema del agua. Bueno, y eso ujú. lo quiero explorar en mi próxima edición de newsletter. Eh, Súper También interesante. asesoro, sí, Ujú. de verdad que Sí, yo me hice esa pregunta y empecé como a buscar información y me llevó más, o sea, es súper estratégico el tema de los viajes claro, a la luna, digamos. claro. Porque ¿qué es lo que se busca? Habiendo agua disponible allá, se puede permanecer en la luna. Ujú. Eso es lo que he leído, que en el fondo persigue conseguir la permanencia durante más tiempo para poder, qué sé yo, en el futuro quizás implementar una base que sirva de puente para viajes más largos, pero el tema del agua, o sea, ya se sabe que hay agua, ahora hay que analizarla, qué sé yo, hay que ver si se puede convertir en algo que se pueda beber, utilizar, entonces todavía falta mucho, pero bueno, pero sí, el agua es un tema incluso en la luna. Sí, es lógico, Ya, son este tipo de conversaciones las que yo creo que buscan nuestros escuchas, porque hay gente que está muy vinculada a todo lo que se está haciendo en la Antártica. Pues que empezábamos un poquito por ahí. Creo que sirve como una especie de pequeño gran laboratorio, ¿no? Para empezar a hacer este tipo de exploración todavía en una, en una
atmósfera controlada que es la Tierra, por muy controlado que podríamos poner entre comillas a la Antártica, pero luego eso es extrapolarlo a la Luna, ¿no? Y después el tomar el agua, que es lógicamente vida, ¿no? Somos agua nosotros, entonces al final, si quieres irte hasta Marte, hay que pasar por la Luna. Sí, Artemis es una gran misión y lo que dices, ¿qué influencia tiene ahorita el frío que está viviendo el mundo, ¿no? Sí. A nivel Bueno, los global. cambios constantes, o sea, acá en Chile estamos en pleno enero, o sea, perdón, ahora estamos a 2 de febrero, pero acabamos de terminar en enero. El mes más caluroso, digamos, estadísticamente en Chile es enero, y acá en Santiago llovió ayer domingo de manera moderada, diría yo. En algunos sectores llovió mucho, pero una cosa puntual. Pero el domingo pasado fue más generalizada el agua, que también cayó, que son cosas muy raras para nuestra época. No, acá en Santiago o hace frío seco o hace calor seco. Y en estos dos eventos que te estoy describiendo ha habido mucha humedad. Entonces, es raro acá que haya nubes y que haga calor, o que llueva y que haga calor, digamos, eso Calor. no es común. Y Ujú, estos 2 días, estos 2 domingos, ayer y el de la semana pasada, fueron así. ujú, Bueno, ujú. para terminar de responder tu pregunta sobre de qué forma también comunico, mucho asistencia a seminarios, a congresos, a lugares donde hay gente interesada sobre el tema del agua, salen conversaciones muy, muy nutritivas, muy interesantes, cooperaciones también, a veces no son concretas, a veces no son inmediatamente, pero sí, Claro. en el largo plazo suelen surgir muchas cosas, y a través de también otra forma de esta interacción en LinkedIn, que es una plataforma que a mí me parece fantástica para poder vincularse con otros profesionales que buscan cosas similares a uno. Bueno, tú estás en Alemania, por ejemplo, pero yo también comparto mucho con gente de Perú, Honduras, México, Ecuador, Argentina, que están interesadas en el mismo tema, conversaciones, intercambios de puntos de vista. En algunos casos yo sé eso menos sobre lo técnico y hago consultas sobre lo técnico, pero viceversa, hay gente que es más técnica y que quiere aprender a comunicar, que también a veces me consulta algunas cosas, y feliz de poder aportar. Acá en Chile también se da que hay pocos que hacen lo que estoy haciendo yo. El otro día me reuní con un abogado, digamos, que ve temas Ujú, ambientales. Me dice ujú. que en el fondo quería tomarse ese café conmigo porque yo era el único que lo estaba haciendo. O sea, no soy el único, pero debo ser uno de los Los más pocos. visibles. Sí, Y sí, sí. claro, es poco, entonces también puede ser, puede ser bueno que me haya dicho que era el único, pero Ujú, también me preocupa que no haya más gente ujú, como yo, que ujú. seamos 2 o 3, digamos, que estemos en Chile tratando de divulgar o de mostrar o de concientizar sobre este tema, porque esto no va a mejorar, digamos. Tenemos que No, aprender a convivir con la sequía, con la escasez, con la sobredemanda, porque la población sigue creciendo. La globalización también tiene, la agricultura, por ejemplo, lo que nosotros producimos acá en Chile, no sé cuánto es, pero debe ser un 20 o un 30% interno, y el resto yo creo que, como todo país en vías de desarrollo, exporta la mayoría. Entonces, se necesita, o sea, estamos sobreexigiendo el sistema, digamos, y necesitamos contarlo, digamos, contarlo, pero como te lo dije hace un rato, contar el problema, pero contar las soluciones. Eso creo que por ahí es donde tiene que girar la comunicación de la sostenibilidad del agua, digamos, en las soluciones. Hay gente que hace cosas muy buenas con muy poco. totalmente, sí. No, y ventaja sostenible en este caso, siéntete con toda la confianza de volver a participar en esta plataforma de divulgación, que eso es lo que también somos. No estamos en ningún momento tratando de... Somos un equipo de 3, 4 personas que estamos trabajando todos los días para que esto salga bien y nuestro interés es precisamente eso, algo de lo que
tú también eres parte de la divulgación, del aprendizaje y de que la gente tome esa conciencia. O sea, es que a veces nos ayuda mucho este tipo de mapas, ¿no? Si uno ve a Chile en el mapa y uno considera todo lo que es un, una convivencia de estas ráfagas, o no, no son ráfagas, ¿cómo se puede decir? El circuito, ¿Corrientes? este circuito de las corrientes submarinas que tienen un impacto en la pesca, en los corales, en la salinidad, en la temperatura de las aguas aquí, pues es que no estamos nomás conectándonos chilenos con peruanos y mexicanos, sino que hasta con australianos, ¿no? O sea, y con Nueva Zelanda, que es el primero que recibe todo lo que esté pasando en este circuito. Entonces, sí hay mucha divulgación, sí hay mucha gente que está haciendo cosas, pero falta. ¿Por qué? Pues porque todos estamos ocupados sacando a nuestras familias adelante o nuestros intereses adelante, pero sí la conversación, este congreso futuro que nos compartiste, como muchos otros, o sea, sin el afán de solo decir quiénes son mejores o peores, sino yo conozco los de Aladir, ¿no? Los congresos en Chile, de Aladir, en Brasil, en México, son grandes plataformas y sin embargo seguimos siendo pocos, ¿no? Creo que al final sí, decíamos de los niños, de los jóvenes, de los profesionales, el poder cambiar, ahora veo esto, mañana veo lo otro, nos va a permitir ir mejorando. O sea, tú estás viendo incluso cosas del espacio. Imagínate que, pues, ¿quién se puede relacionar con eso? Es súper avanzado, ¿no? Y sin embargo, necesario, ¿no? Bueno, es parte de poder encantar de cierta forma con nuestro relato, claro, es incluir cosas como esta. Estoy seguro que si yo estoy en una charla con jóvenes y estamos hablando del agua y este dato que conversamos del Artemis también es una cuestión que es interesante, que genera curiosidad, digamos. Entonces Ujú. hay que aprender a equilibrar el conocimiento con ejemplos más cotidianos para que cualquier persona pueda entenderlo. Un niño, en Chile hay un profesor de apellido Massa, que él es astrónomo. Y él, digamos, una persona que debe tener unos sobre 70 años, ojalá que no le esté poniendo más de la que tiene, y él es alguien que escribe para adultos, pero al mismo tiempo hace las versiones para niños, y que cuando sale en programas de televisión, Buena idea. explica cómo son las cosas, pero después termina con analogías como, mira, esto es como que si tú tomaras una pelota de básquetbol versus una pelota de ping-pong. Con ejemplos así, los niños o quizás la gente que no tiene tanta instrucción entiende la relación, entiende algo, ¿ya? Entonces es mejor a veces versatilizar el vocabulario, perder un poquitito de precisión, no hay que tenerle miedo a la precisión, a perder precisión, no tenemos que juzgar a alguien que hizo un esfuerzo porque la gente entendiera así, ah, pero es que eso no es así, porque está haciendo un esfuerzo para que la mayor cantidad de gente entienda. Y eso es algo que poco a poco creo que se ha ido consiguiendo en nuestro país, donde hay más gente dispuesta, más científicos, más divulgadores a generalizar un poquito más el vocabulario, digamos, pero no con el afán de ser menos preciso, sino que entienda más gente. Yo creo que en la medida que nosotros aprendamos de eso y lo aceptemos y no estemos criticando a alguien porque nos dijo algo tan preciso, que valoremos lo bueno, va a haber más gente que se atreva. Porque claro, ¿qué pasa cuando tú dices algo y aparecen dos, tres críticas? ¿Qué pasa contigo? Te quedas ahí, dices, no quiero tener problemas, no quiero estar en boca de todos, qué sé yo. Entonces, nada, yo creo que hay que ser un poco más generoso en ese sentido y valorar los esfuerzos de quienes tratan de comunicar de alguna forma. Yo, por ejemplo, estoy en una etapa de formación que quizás no va a terminar nunca, porque yo vengo del mundo de las No. comunicaciones, como te comenté, sí vengo del mundo del periodismo científico, pero en el tema del agua específicamente, llevo 2 años, Ujú, ¿ya? Entonces, ujú. claro, estoy en un proceso, estudié algo, me reúno permanentemente con distintos actores del ecosistema,
pero tengo que seguir aprendiendo, digamos, y quizás voy a cometer errores en el camino, pero bueno, nada, yo creo que hay que darle para adelante, hay que perder el miedo y hay que tratar de que más gente entienda que estamos en un momento complejo, pero que hay mucha esperanza, que hay muchas formas de salir adelante, pero que tenemos que hacernos cargo. Entonces, no es que lo haga el de al lado, es que yo tengo que involucrarme, ya tengo que ser parte de la solución. En ese sentido, me encanta lo que estás diciendo también, porque sí, tenemos que ser todos responsables de lo que hacemos. Creo que los jóvenes, como siempre, hay una frase que leí hace poco: ¿cuándo te vas a retirar? No te preocupes, los jóvenes te lo dirán. Pero es que tú lo ves que los jóvenes hoy en día no les importa ser un poco, eh, pues no sé, ahorita la palabra no me sale, pero Irreverentes. irreverentes, y lo dicen así como, sin tener un poquito de miedo o el respeto que se le tenía antes, tanto al que sabía, porque qué bueno, no hay que tener miedo a decir algo que no está bien, en el sentido técnico, ¿no? O sea, O a no, preguntar algo. exacto, a preguntar algo, lo quiere hacer así, a lo mejor puedes causar una carcajada, pero al otro día lo puedes volver a pensar y dices, pues no está tan mal la idea, ¿no? O sea, hay gente que reacciona inmediatamente y descalifica. Y ser irreverente en las nuevas generaciones, esa es una ventaja que tienen, creo yo. Y Sí, luego, pues sí, o sea, es que las soluciones están por todos lados. Puede ser que incluso un niño te pueda decir algo que nadie lo pensaba y, hey, quizá tiene razón. sí, sí, duda. O sea, Duda de todo. en mi inicio, esto es como anécdota, eh, hice mi práctica profesional en un canal de televisión acá en Chile y trabajé en un programa de niños y a veces trataba de solucionar con puros adultos cómo poner esto, hacerlo más interesante para los niños y cuando eh, algún día conversé con la mamá de una de las niñas que participaba, entonces me decía, de una forma muy práctica es preguntarle, conversa con los niños. Claro, Y toda la razón, no están en la caja que vivimos nosotros ya formados a través del tiempo, y son más libres sí. y se preguntan cosas muy interesantes y no tienen el miedo al ridículo, digamos, entonces son capaces de ir más allá. Y ojalá todos tuviéramos un poquito de eso, porque si es con una buena intención, si es con un propósito de colaborar en la sostenibilidad, yo creo que nadie debería guardarse ninguna pregunta, aunque no sea tan precisa, porque de ahí puede salir una gran idea, digamos. O sea, Sí, también fíjate que también con la pregunta y la respuesta que dabas anteriormente, venía pensando, es ahí donde tiene el valor en la sostenibilidad también la parte artística, ¿no? No perder esa parte artística que tenemos los seres humanos, porque eso te ayuda a comunicar un montón, desde como lo que decías, desde una obra de teatro, una canción, o sea, hay mensajes tan grandes hechos de muchas maneras en el arte, y ahí están, solo es saberlos hay descifrar, leer, distintos. ¿no? Eso, hay que descifrar y saber leer bien el receptor, digamos, adecuarnos a quién va a recibir el mensaje. No creer que hay una sola forma de poder explicar las cosas y que por lo No, tanto el que entiende entiende y el que no queda afuera. No, hay que buscar una forma para es, que cada receptor, independientemente de su edad o género o nivel de educación, pueda entenderlo. Entonces hay que ser versátil, hay que ser creativo y no descartar ninguna fórmula. No sé, mi hija hace un par de años estaba aprendiendo las tablas de multiplicar y fue un tema hasta que encontramos un rap con las tablas de multiplicar. claro, exacto, sí, Ayudó claro, mucho. sí, 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 totalmente. Sí, por eso digo yo, hasta Batman y Robin toman agua y van al baño. Son frases Claro, que dices, no sabes por qué lo dices, pero si lo piensas, ¿por qué no? ¿No? sí, pues. Entonces hay que meter las ideas como se pueda a la gente para que siga interesada. Me encanta. Mira, pues vamos acercándonos ya hacia el rumbo de la recta final de esta reunión. Yo te voy a confrontar con ideas. Esto se llama, es una sección que se llama
susténtame esta por la sustentabilidad. Ya sé que Qué es el buen doble nombre. sentido, es un nombre ahí muy a la latinoamericana, mexicana, con ese doble sentido. Y Mm, bueno, yo te voy a empezar a decir 10 conceptos o 10 preguntas y tú eliges, ¿ok? Entonces, vale. bienvenido a Susténtame Trataré de esta. ser rápido y ágil. Buenísimo. ¿Cuál es tu sueño recurrente, Héctor? Wow. Llegar a la mayor cantidad de personas con lo que hago. Muy bien. ¿Cuál es tu posición frente al aborto? Es difícil. Creo que cada uno es dueño o debería ser dueño de decidir por su cuerpo, digamos. En ese sentido, yo no me creo con la potestad de poder influir en otro sobre una decisión tan importante como esa. Creo que debemos educar para que cada uno tenga la capacidad de enfrentar estas situaciones como esta u otras como puede ser la eutanasia, por ejemplo, y tomar la decisión más pertinente para su persona y para su entorno más cercano, digamos. Si pudieras cambiar algo en la historia del mundo, ¿qué cambiarías? Wow. No sé, las dos guerras mundiales, por ejemplo, Ujú, ok, creo que provocaron mucha división ujú, y creo que bueno, apuraron muchos avances tecnológicos en el afán de ser más poderosos, pero al mismo tiempo nos alejamos, creo yo, como de lo humano. Las atrocidades que se metieron también marcaron una época, marcaron generaciones, y esas huellas todavía incluso siguen presentes en distintas partes del mundo y distintas personas, digamos. ujú. Ok, ¿has experimentado con psicotrópicos? No, yo soy un tipo muy sano, muy sano. La primera vez que tomé alcohol, por ejemplo, tenía 20 años ya, tenía conciencia plena de lo que estaba haciendo. Y cigarrillo, no he probado nunca un cigarrillo. No, al principio, cuando uno es joven, hay muchos amigos que lo hacen y que te presiona y eso cuesta porque te molestan mucho. En mi casa, mi papá fumaba esporádicamente cuando veía fútbol, mi hermano fumaba, lo mismo con el tema del alcohol, entonces yo creo que quizás tiene un poco que ver con eso, que yo no tenía una referencia digamos, como una habitualidad de esto, entonces la verdad es que no, me gusta hacer mucho deporte, ahora sí veo alcohol, algunos dicen que he recuperado el tiempo perdido, pero ya soy un adulto responsable con dos hijos, así que Sí, cerveza cuando hace calor, vino tinto, que en Chile nos encanta el vino tinto qué con un rico mi tierra, ¿no? buen asado, qué sé yo, Ujú, y a veces para compartir con los amigos algo un poco más fuerte como en Chile, en la piscola, por ejemplo, pero todo ujú. dentro de un marco relativamente, diría yo, de orden. Muy bien. ¿Qué piensas de la famosa YOLO? You only live once. ¿Qué te hace pensar el YOLO? Me pillaste. Nunca El, había oído hablar de eso. no, las nuevas generaciones usan este de YOLO. YOLO con Y, ¿no? O ¿Ya? L-O. You only live once. Y ese es un concepto que usan para, por ejemplo, decir, vamos a hacer esto porque YOLO, ¿no? Lo Pero, comparto. ujú, Lo ujú, comparto, 100%. ujú, 100% creo que nuestro momento es ahora. Es aquí cuando tenemos que hacer lo que más podamos, es aquí cuando tenemos que abrazar a alguien, es aquí cuando tenemos que decir lo que pensamos, con respeto, qué sé yo, y cuando tenemos que avanzar. O sea, hace un tiempo en una reunión con los apoderados, apoderados son los padres de mi hijo, o sea, los padres de los otros niños del colegio. En ujú. Chile se ocupa esa palabra, apoderado. Ah, no, pues, ¿qué? Y
Uno de ellos me manifestaba de que su padre había muerto hace, no sé, tiempo relativamente corto, pero que él estaba tranquilo porque él creía que donde esté, está pasándolo bien, está mejor. Entonces yo le dije, mira, yo de verdad te felicito por tener esa esperanza, digamos, pero yo le dije, yo prefiero hacer todo aquí, ahora, porque yo, al menos yo, Héctor Mondaca, no sé qué viene después, no tengo ninguna certeza. Ujú. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo con darlo todo en el momento oportuno, no cuando, no que llegue a los 70, 80 años y decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? No, no, yo creo que el momento es ahora, vivir cada momento, cada etapa de la vida con alegría y con intensidad, digamos, siendo protagonista, creo que esa es la palabra, ser protagonista de tu vida. Ujú. Me encanta esa respuesta. Por último, danos tus ideas sobre la naturaleza y la convivencia de esta con la espiritualidad de nosotros, los seres humanos. ¿Qué piensas ahí? Yo creo que está menos, está como que no se aprecia a simple vista la relación en el común, digamos, de la sociedad. Y yo creo que estamos mucho más ligados de lo que creemos a la naturaleza por algo. Estamos un poco volviendo a las cosas simples que están muy ligadas con la naturaleza, digamos, el respeto por la naturaleza. Hay un poco más de espacio también para que en Chile las etnias, por ejemplo, muestren su cosmovisión. Eran cosas que estaban muy lejanas poco visibles, digamos. Y con la globalización, digamos, vienen algunas corrientes, no sé, esto de caminar con los pies descalzos, por ejemplo, abrazar árboles y tener conciencia de que la naturaleza en su conjunto es un ser vivo, digamos, y que estaba mucho antes que nosotros y que ojalá tratemos de no seguir explotándola y abusando, sino que convivir con la naturaleza creo que es un ser que tiene algún espíritu propio, que existe, digamos, más allá de que no podamos ver que un árbol te habla, pero bueno, se ha ido comprobando poco a poco que hay distintas formas de comunicación, que algunos elementos de la naturaleza respiran tal como lo hacemos nosotros, digamos, de otra forma, pero que tienen vida, de que se logran comunicar, digamos, entonces creo que debemos cada vez adquirir más conciencia y vivir en armonía, o sea, entender que todo lo que hacemos tiene un impacto y que si lo hacemos sin esa conciencia, vamos socavando, digamos, nuestro capital, digamos, que es nuestro planeta, digamos, nuestro hogar. Esta frase la dice mucha gente, digamos, esta es la tierra que tenemos. No hay otra, no hay una tierra B para que no nos mudemos una vez que esta se estropee. Entonces, hay que cuidarla ahora. Ujú. Buenísimo. Me encantó platicar contigo, Héctor. Es un verdadero placer que podamos compartir estas visiones, estas experiencias. Al final, gracias por estar también en Ventaja Sostenible a todos los que nos escuchan. Bienvenido, como te dije al principio, bienvenido una próxima vez. Agendemos otra nueva charla y pues no sé, vamos a dejar en la descripción del video todos los vínculos y todas las informaciones que nos has querido comentar y compartir para que la gente interesada pueda accesar a tu sitio, al LinkedIn, a los congresos donde has participado. Y por último, siempre también te pido que me compartas una playlist de tu música favorita de Spotify por si alguien quiere, por ejemplo, conocerte un poco en ese sentido. ¿Qué música escucha Héctor? Pues nos compartes tu Spotify de Me algunas encanta la canciones música. favoritas, me lo mandas y ahí estará en la descripción de tu video. Muchas Tengo gracias, Héctor. muchas, Sí, dime si tengo quieres muchas, cerrar. pero voy a poner en valor a un artista chileno. Claro, por Les va a supuesto. encantar y los va a hacer bailar, así que atentos. Encantadísimos. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por el No, espacio, gracias a ti. y estamos en comunicación.
¿vale? Sí, pues espero que esta sea la primera de varias conversaciones y que en la medida en que nos encontremos vayamos compartiendo noticias positivas y visiones positivas de lo que estamos haciendo. Así que nada, muchas gracias, mucho éxito y un abrazo para todos quienes nos vean. Siempre un placer, Héctor. Siempre bienvenido a Ventaja Sostenible. Buenas tardes a Vale, todos. muchas gracias. Gracias.